El punto aquí es que vamos a comenzar a hablar de la fuerza y las leyes de Newton, pero sabemos que Aristóteles fue el primerito que comenzó a, por lo menos de lo que está registrado históricamente, a pensar en qué sucede, ¿no? Con los objetos, por qué se ve que pueden mantenerse un tiempo en el aire y luego caer. Entonces comenzó él a tratar de hablar de la palabra natura, ¿no? Que es una sustancia que él llamaba como natural que tienen los elementos o los objetos, o le llamaba fuerza inherente, o un poder que tiene cada sustancia de producir cambios o movimientos en otra. Entonces, claro está que de lo que leyeron ustedes se dieron cuenta que Aristóteles también tenía unas ideas no tan acertadas con la información que ahora tenemos, pero la verdad se le da el mérito porque fue el que comenzó a detonar el pensar en esto que ahora conocemos como fuerza y que le ayudó a Newton también a lograr pues establecer todo lo que es pues las leyes de Newton. Entonces después, Hiparco de Nicea, él la llama fuerza impresa, ¿no? Eh, Él decía, pues si lanzas un objeto, al momento que tú le haces el objeto, este objeto absorbe la fuerza que tú generaste y se va disipando gradualmente conforme se mueve, ¿verdad? Entonces, después Kepler, él, claro, comenzó a hacer también su propia investigación, pero considerando lo que los antecesores habían ya dejado como información, ya iban depurando esta idea sí, esta idea no, pero Kepler tuvo la gran visión y audacia para determinar el movimiento elíptico de los planetas alrededor del Sol, ¿no? Y aparte también el poder predecir o por lo menos establecer que la velocidad de los planetas alrededor de sus órbitas no es uniforme, ¿no? Dices, ¿cómo puede ser posible que en ese tiempo nadie había salido al espacio? ¿Sí? O sea, no había tanta instrumentación como la que hay ahora para poder determinar algo que él no había visto, pero lo hizo con cálculos y con todo lo que los antecesores habían dejado para poder predecir eso. A mí eso me impresiona mucho porque habla de que eh, cómo es que el carecer de ciertas pues cosas fundamentales como un telescopio, ¿no? Un observatorio donde pudieras tener la facilidad para lograr determinar una trayectoria como lo hacemos ahora. Kepler sin nada de eso establece, ¿no? Este comportamiento de los planetas. A mí es como decirte, wow, o sea, no sé, me sorprende mucho la forma como Kepler lo hizo. Después Galileo Galilei propone la fuerza como una presión, como una transición, ¿sí? Entonces, que si se dan cuenta, así como está escrito aquí, dice que mueva el cuerpo en una dirección contraria a aquella en que se movería el movimiento natural. Entonces, estás hablando de que ya se comenzaba a tener una forma más conceptual de la fuerza, aunque, pues mi amigo Isaac en el año 1687 publica Las leyes del movimiento de Newton en su libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, en donde él establece estas tres leyes. La primera ley, él dice que la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, si su movimiento no cambia. O sea, es decir, eh, probablemente al decir movimiento que no cambia es porque hay una velocidad, o es la velocidad es constante o el cuerpo está en reposo. Y entonces la sumatoria de todas las fuerzas que producen eso, que esté en reposo o que esté en un movimiento donde la velocidad, escuchen bien, velocidad, no fuerza constante. Una cosa es fuerza constante, otra cosa es velocidad constante. Pero si la velocidad es constante, significa que entonces, este, claro está que podemos nosotros aplicar la primera ley, ¿sí? Entonces, en la vida real podríamos entender que esto, pues así viéndolo de forma este,
como decir, así yo lanzo este objeto, es más, si yo agarro el celular y lo muevo o lo empujo sobre la mesa, se detiene. Yo no veo que se mantenga una rapidez constante. Pues probablemente no, pero sí podemos decir que sucede tal vez en un periodo muy pequeño, ¿no? O cuando uno va corriendo, pues hay un periodo en que te mantienes con una velocidad constante, no en todo el tiempo. Hay aceleración, velocidad constante y luego desaceleración y frenas, ¿no? Pero el punto está en que sí vamos a tener en cuenta que algunos problemas nos dicen que analicemos cierto objeto con velocidad constante. Entonces, cuando suceda eso, la primera ley de Newton hay que aplicarla y todas las fuerzas se igualan a cero. O si me dice que el cuerpo está en reposo, aún no se ha movido, también entra la primera ley de Newton. ¿Cuándo entra la segunda ley? Pues cuando hay una aceleración o cuando hay una desaceleración. Entonces, cuando esas fuerzas provocan esa aceleración o esa desaceleración, ya no va a ser igualado a cero la sumatoria de fuerzas, sino que va a ser igualado a masa por aceleración. Que eso lo vamos a ver a detalle más adelante, pero ahorita lo estamos hablando de forma general, la diferencia entre una y otra. Y la tercera ley simplemente es, Newton decía, a toda acción hay una ¿qué? Reacción. Acción. ¿Sí? Y esta influencia de leyes solo aplican o tienen una limitante, ¿verdad? Porque no van a ser o no van a estar presentes, por decirlo así, o no vamos a aplicarlas, perdón, en, en velocidades muy altas como la velocidad de la luz o en velocidades en donde haya interacción molecular. O sea, estás hablando ni en el mundo micro ni en el mundo macro de velocidades muy grandes. Entonces, ahí es donde está la limitante de estas tres leyes. Por eso Einstein habla de la relatividad y habla de otras leyes donde eh, abarcan a esos mundos, ¿no? A lo micro y a lo macro, ¿no? Entonces, o más que nada a la parte de lo que es el electromagnetismo. Por lo tanto, podemos ver cómo es que Isaac Newton no, no pudo haber logrado esto si no hubieran existido los razonamientos y experimentos de los antecesores, ¿no? Por ellos y por los que yo no escribí, que ustedes leyeron, eh, es que él logró tener la audacia y la precisión para establecer estas leyes. Entonces, vamos a comenzar a hablar qué es una fuerza. Una fuerza tiene, eh, de una manera coloquial, podríamos hablar de que es un empujón o un tirón. Pero en ese empujón y tirón pueden interactuar más de dos objetos. Aquí está la mano interactuando con el objeto. Aquí está la mano con la cuerda interactuando con el objeto. ¿Sí? Entonces, y también hay un ambiente, ¿no? O sea, hay una superficie, puede estar cayendo un objeto en el aire, y vamos a darnos cuenta que hay una fuerza, que es la fuerza gravitacional, y por otro lado está la resistencia del aire, que también después lo veremos en la fricción. Otra forma también de decirlo es que la fuerza es una cantidad que, Vectorial. porque tiene magnitud y dirección. Entonces, la fuerza es vectorial. Entonces, para que estén atentos a que sí, tenemos que considerar magnitud y dirección. Después, podemos ver que aquí hay 4 tipos de fuerzas comunes, que en todos la gran mayoría de los problemas están presentes. ¿A qué me refiero? Pues que una de ellas se conoce como la fuerza normal. Esta fuerza normal va muy relacionada con la fuerza gravitacional. A la fuerza gravitacional se le dice peso. Ahorita vamos a ver la diferencia de lo que es el peso y lo que es la masa. ¿Sí? Entonces, la normal va a responder en función o en sentido contrario al peso. Siempre, siempre, más sin embargo, ahorita vamos a ver algunas diferencias donde el plano es inclinado y cómo se representarán ellas dos.
cuando hace uno análisis del movimiento, de las fuerzas de un objeto en un plano inclinado, en un plano horizontal, el peso siempre va a ser vertical, siempre, siempre, siempre. Entonces, ¿por qué estoy relacionando a ellos dos? Ahorita van a ver por qué. Tú ahorita estás sentado ahí, bien a gusto en tu silla. Tú tienes un peso. Lamentablemente, en nuestro lenguaje nosotros al peso, como hablándolo así, nuestro lenguaje universal, en todo el mundo, cuando decimos peso nos estamos refiriendo a masa. ¿Por qué? Porque el peso en física implica la masa por la gravedad. Es decir, si tú, por ejemplo, pesaras 70 kilogramos, casi le decimos al peso nosotros, realmente lo que nosotros estamos ahí teniendo esos 70 kilogramos es masa. Entonces, el peso real sería 70 kilogramos por 9.8, son 686 newtons. A ver, calcula tu peso real y serían newtons, ya que el peso es una fuerza, porque es la fuerza gravitacional. A ver, saquen el cálculo de su peso real. ¿Ya se dieron cuenta cuánto pesan realmente? A ver, ¿quién pesa 60 kilos? Bueno, ¿quién tiene una Yo. masa, perdón? Masa de 60 kilos, perdón. Yo, Yo, profe. 61. 61. ¿Cuánto te dio realmente tu peso? 61 por 9.8, ¿cuánto te da? Ah, yo estoy escribiendo mal. ¿Cuánto fue ahí? 590 y qué? 597.8. ¿Pero qué son? Newtons. Ahorita vamos a hablar de los newtons. Todas las fuerzas, su unidad en el sistema internacional son newtons. Pero el punto aquí que quiero es que ustedes vean. Por ejemplo, las mujeres, yo creo que no les gustaría que les dijeran, ay, pesas 597.8 newtons. No, pues les da un desmayo ahí, ¿verdad? Yo creo que por eso mejor lo dejaron como masa, ¿no? Se ve la masa más, menos agresiva, ¿no? Por lo tanto, hay que estar muy al pendiente de eso. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta la diferencia entre masa y peso. Pero ahora, ¿por qué esto de la normal lo estoy relacionando con el peso? Ahí va. Yo les voy a decir una cosa aquí, muy importante. Ok, ahí. Por ejemplo, déjenme pasar aquí a la pizarra. Si yo tengo en este caso un objeto sobre una superficie plana, esta es la superficie. Vamos a poner aquí una caja. La caja, dijimos que va a tener ella una masa, imaginando que la caja tiene una masa de 50 kilogramos. Su peso realmente, ¿sí? Es la fuerza gravitacional, el peso es igual a la masa por la gravedad. Esto es el peso. O también se le llama fuerza, ¿qué dije? Fuerza, ¿cómo le llamaba yo? Fuerza. Aquí voy a rayar. Fuerza gravitacional. ¿Sí? Ahora, si yo quiero sacar el peso de esta caja, es 50 kilogramos, ¿por quién? ¿Por gravedad? Por 9.8. 9.80 metros sobre segundo al cuadrado.
¿Cuánto es? $490 newtons, ¿sí? O sea, en realidad el peso de esta caja es 490, y escuchen bien, kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado, es lo mismo que newtons. En honor a Newton, Isaac Newton, ¿no? Entonces, las unidades fundamentales son kilogramos metros sobre unos cuadrados, pero la unidad derivada son newtons. N es lo mismo que newtons. ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces, eso es el peso. Y el peso siempre, siempre, siempre es vertical y hacia abajo. Vertical y hacia abajo. Si la normal no existiera, esta caja, vamos a pensar, porque aquí la normal me están diciendo que siempre va es perpendicular a la superficie. La normal. La normal va al sentido contrario, y de hecho lo voy a poner con la flechita igual de tamaño más o menos para que se vea que reacciona en sentido contrario y igual en sentido, es decir, como magnitud vale lo mismo que el peso siempre y cuando ambos estén teniendo este tipo de comportamiento que se ve que están los dos alineados, miren. ¿Sí? Cuando están la normal y el peso, ¿no?, formando un ángulo diferente a 180 grados, que aquí estoy viendo que están formando 180 grados, si el ángulo que se está formando no es 180 grados, ahí va a ser diferente, pero aquí están formando 180 grados, uno va hacia arriba, el otro va hacia abajo. La normal yo no la veo, pero está presente. Si la normal no existiera, no respondiera a ese peso, ¿qué pasaría con nuestro cuerpo sobre la superficie? ¿Qué creen que suceda? ¿Qué pasaría? Y se los pongo en esta forma. Miren, imagínense, ¿ven mis manos aquí? ¿Las dos manos o no las ven? Sí. Ok. Quiero que se imaginen que se van a aventar unas vencidas con alguien. Cuando nos aventamos las venciditas, unimos las manos y comenzamos a ejercer fuerzas, uno pues hacia un lado y el otro hacia el otro lado. ¿Qué sucede cuando estamos jugando venciditas y las manos se quedan en el mismo lugar? O sea, pareciese ser que no hay movimientos. ¿Sí me explico? ¿Las Pareciese fuerzas se igualan? se igualan las fuerzas, pero una en sentido contrario a la otra, ¿sí o no? Sí. En el momento que una fuerza comienza a ser más débil o menos, o de menor valor, o de menor magnitud, ¿qué comienza a suceder? Pues una de ellas comienza a ganar, ¿verdad? Y se ve evidentemente que se lleva o sea, a la mano, ¿no? Y hasta azota contra la superficie donde estén jugando las venciditas. Bueno, yo te estoy poniendo este ejemplo para que tú, como una analogía de lo que sucede entre el peso y la normal, sucede exactamente lo mismo. Si no existiera normal, la fuerza normal, ¿qué sucedería con nosotros entonces? Solo existiría el peso. ¿Y qué pasaría si nada más existiera el peso y la normal no respondiera? En sentido contrario. ¿Qué creen que pase? Ah, nos, quedaríamos, pegados, por así decirlo. Nos O hundiríamos. nos hundiríamos. O sea, nos hundiríamos, y quién sabe hasta dónde llegáramos, hasta el centro de la Tierra, y nos moriríamos achicharrados ahí, ¿no? Con todo lo que sucede en el centro del núcleo de la Tierra, ¿no? O sea, no, pues imagínense qué gacho sería eso. Entonces, por eso la normal es importante conocer cuál es su efecto y cuál es su razón de ser, ¿no? De la normal, o sea, es la que nos permite que estemos en equilibrio, sentados,
y que no nos hundamos, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, construyen edificios, no sé si a ustedes les tocó escuchar de casos donde, bueno, construían algunos salones de fiestas y en este caso, eh, cuando se construye algo mal y por metro cuadrado no se hace un cálculo en la ingeniería correcto, por cada cierto metro cuadrado corresponde a una persona en cuanto a su peso, para que no se vaya a hundir el peso donde esté la gente. Entonces, si sobrepasa el exceso de peso en un cierto piso, en un cierto nivel, lo que va a suceder es de que se va a venir abajo ese nivel de donde esté toda la gente. Por eso es muy importante siempre saber la capacidad de gente que puede estar en un salón de fiestas o en algún lugar. Significa que si se sobrepasa el peso, se viene para abajo todo, ¿no? Ya han pasado accidentes así. Entonces, ahí estamos viendo cómo la normal se puede decir que está ejerciendo el piso que está, por decirlo así, en un segundo piso. Ese piso tiene un diseño y si el peso que hay arriba de él es mayor a esa normal que está tratando de soportar, pues se va a venir para abajo. Entonces, en otras palabras, si aquí nosotros tenemos un peso de 490 newtons, la normal va a responder en dirección contraria con esa misma fuerza. ¿Cuál fuerza? ¿Cuál será? Pues los 400, ¿qué? 490 newtons. Newtons. ¿Y por qué? Para que esto pueda estar en qué? Equilibrio. O en reposo. ¿Sí me explico? Entonces, la normal es perpendicular a la superficie. El peso siempre va hacia abajo y verticalmente siempre va hacia abajo. Ahora, ¿qué va a pasar si yo pongo que la superficie es inclinada? Este es una parte del piso, pero la superficie es una plataforma, una rampa, donde estamos subiendo o bajando una caja con cierta masa. Yo les preguntaré, la normal me dice en lo que leímos hace ratito, que es perpendicular a la superficie donde descansa el objeto. Es perpendicular, ¿eh? ¿Cómo dibujaríamos la normal? Ya los puse a pensar, ¿eh? ¿Cómo dibujarían la normal? A ver. ¿Cómo le harían? ¿Dónde Como está en diagonal, descansando? profe. ¿Dónde está descansando el objeto? ¿En lo gris o en lo negro? En lo gris. Entonces, ¿cómo dibujaría la normal en lo gris? Porque tiene que ser perpendicular a la superficie. Pues si el peso iría a la izquierda y la perpendicular hacia la derecha. Pues a ver, vamos a ver. O sea, es decir, ¿cómo sería trazar un vector perpendicular aquí a la superficie? A ver, tiene que formar 90 grados, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está formando 90 grados, ¿sí o no? Sí. Sí. Ok, así es como debe ir la normal, porque siempre va a ser perpendicular a la superficie donde descansa el objeto. Oh, ok. ¿Y el peso? ¿Cómo lo dibujaríamos? Pues perpendicular a la normal. O sea, ¿te refieres así? ¿Así? ¿O así? Me refería así, pero no, no sé cuál. Ah, ¿O así? bien. Les dije,
el peso siempre va vertical y hacia abajo. Siempre. Toda la vida. ¿Sí me explico? Profe, Ujú. pero el peso no tiene que formar 90 grados, o sea, 90 grados ¿con quién? con el objeto no tiene que formar, No, es con o el sea, suelo, ¿no? Es con el suelo. Oh, Ujú. ya. Ya, ya. ok. Por eso aquí, con el suelo, sí está formando 90 grados. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Entonces, esto es fundamental, ¿eh? Súper fundamental el comportamiento de la normal en la superficie. A ver, por ejemplo, si tuviésemos otro dibujito por acá, voy a ponerlo a este lado. Esta es la superficie, esta es la caja, este es el piso. ¿Cómo dibujarían la normal? Perpendicular a la superficie gris. Exacto, así de sencillo. ¿Y el peso? En perpendicular ahora con el suelo, o sea, la superficie negra. Ujú. ¿Se dan cuenta? Así se debe de pensar siempre. A ver, ¿alguna pregunta de esto? ¿Vamos bien? Sí. Sí, ya lo entendí. Vale, ¿eh? Esto es muy importante, es fundamental, fundamental. Eso es como la base sólida para poder analizar los problemas que vamos a estar trabajando más adelante. Ahora, ya hablamos de ella y ella, y quise tomarlas a ellas dos porque son totalmente, van relacionadas ellas dos. Entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, hablemos de tensión, es el tirón que uno da con una cuerda al objeto, o sea, es decir, puede ser angulado o no angulado. ¿Cómo que angulado o no angulado? A ver, vamos a ver. Ah, bueno, yo les aprovecho para decir lo siguiente también. El tirón pues, es usando una cuerda, ¿no? Mover el objeto con una cuerda. Eso es, y a eso le llamamos fuerza de tensión. Por otro lado, la fuerza de fricción siempre es contraria al movimiento y es paralela a la superficie. Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo. Miren, si yo estoy moviendo, voy a poner aquí primero el inciso A. En el inciso A voy a poner una superficie plana, una caja, y voy a imaginar que está una cuerda atada y vamos a tirar de esta caja hacia acá. Una tensión, T. La tensión es una fuerza también, ¿sí? Entonces, la tensión la estoy llevando a cabo hacia la derecha, ¿vale? En este caso, la tensión es paralela a la superficie horizontal. Si la caja se está moviendo hacia la derecha y la fuerza de fricción siempre es contraria al movimiento, ¿hacia dónde iría la fuerza de fricción? A ver, Hacia la izquierda. hacia la izquierda, claro. ¿Y cómo te puedes acordar de eso? Bueno, si tú, por ejemplo, avientas tu celular sobre la superficie de la mesa, ¿verdad que se detiene en algún momento? ¿Sí o no? Sí. Hazlo, si quieres hazlo. O la calculadora la impulsas, está sobre una superficie. Entonces, la superficie de la mesa y la superficie del celular hacen, tienen cierta rugosidad y hace que exista esa fricción entre ellos molecularmente, ¿verdad? Algo microscópicamente hablando, pero siempre la fuerza de fricción, siempre es un vector fuerza que va en oposición al movimiento. Entonces, ahí podemos ver cómo esta tensión y esta fuerza de fricción están ahí interactuando entre ellas. Ahora,
En el inciso B voy a poner algo muy similar, más sin embargo, fíjense bien, yo voy a poner aquí una caja, voy a poner que ahora está amarrado así con una cuerda y estoy ejerciendo una tensión hacia acá y y bueno, aquí esta cuerda está formando un ángulo con respecto a la horizontal. Es decir, aquí va a haber un ángulo. ¿Sí? La pregunta es, la caja, si yo la amarrara de esa forma, imagínense que ustedes la amarraron y la van a mover, ¿hacia dónde se movería? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? A la izquierda. Izquierda, Entonces, si el movimiento es hacia la izquierda, la fuerza de fricción, ¿cómo la dibujarían? hacia la derecha. Correcto, hacia acá. Ahora, todas las fuerzas que nosotros eh, tengamos con un ángulo se descomponen. Acuérdense que descompusimos vector fuerza, hemos descompuesto vector velocidad, hemos descompuesto vector aceleración, hemos descompuesto vector desplazamiento. Entonces, aquí tendría que ir una Tx, ¿sí o no? Y para arriba una T, ¿qué? Y. Ty. Exactamente. Entonces, ahí existiría la necesidad de descomponer la tensión. O si es una fuerza, pues la F es cuando estás empujando directamente y no estás usando ningún medio, ninguna cuerda. Y es cuando utilizamos la F. Pero cuando se está utilizando una cuerda, pues se utiliza la T para hablar de tensión. ¿Vamos bien hasta ahí o no, chicos? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, en estas superficies, ¿cómo se comportaría la normal y el peso? En el inciso A, por ejemplo, acá. En este inciso, ¿cómo se comportaría la normal? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Exacto. ¿Y el peso? Hacia abajo. Exacto. ¿Y en el inciso B igual? ¿Sí o no? Sí, igual. Entonces aquí estamos tratando de ir recordando lo que ya ustedes saben. ¿Sí? Entonces aquí, si se dan cuenta, en todos los análisis que hagamos tenemos que tener un diagrama de cuerpo libre, que es ese diagrama de cuerpo libre que podemos nosotros entender que es un diagrama donde vas a tener que concentrar las fuerzas que estén afectando al objeto bajo análisis. Pero no podemos en un diagrama poner vector fuerza o vector velocidad y vector aceleración combinado, no. Eso es un error. Así en cambio, sí se utiliza la forma de, por ejemplo, decir, si yo estoy poniendo este diagrama de cuerpo libre y quiero, por ejemplo, decir que mi desplazamiento, y lo pongo como S, que mi desplazamiento es hacia acá, voy a poner una S fuera del diagrama. O sea, es decir, aquí tendría que poner todas estas fuerzas en un diagrama, en un plano cartesiano, y a la S la tendría que poner como un poquito fuera del diagrama. Y si yo quisiera poner también el vector velocidad, lo puedo poner por aquí, pero entendiendo que no va a estar sobre las coordenadas X y Y de todo lo que componen las fuerzas. Entonces sí se puede hacer de esa forma. O la aceleración, etcétera, etcétera. Entonces, bien importante entender esto. Ahora, casi para cerrar esto, fíjense bien, aquí les voy a poner un reto. Quiero que ustedes describan todas las 4 fuerzas comunes que existen en un fenómeno como esto. Tengo una caja, la cual la estoy empujando hacia arriba, ¿sí? La estoy empujando con cierta fuerza o jalando igual, con cierta fuerza, pero estoy empujándola, nada más que la estoy poniendo la flechita así, para entender que la estamos moviendo hacia arriba de la rampa, está el piso, y yo quiero que me digan, pues ahora sí, todos los vectores, normal, peso, fricción, y pues ya la fuerza ya está ahí. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería la normal? La normal sería en perpendicular
con esa superficie. Muy bien. El peso, Perpendicular El suelo. al suelo. bien. La fricción, Perpendicular a la tensión. perpendicular a la tensión, o sea, es decir, Fricción hacia la izquierda hacia- de los... así, de esta forma. No, de la superficie. Ándele, La línea gris. como hacia abajo, ¿no? En diagonal, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Sentido contrario. Sí. Muy bien. Miren, ahí tenemos todo. Fricción, peso normal, fuerza. Muy bien. A ver, ahora vamos a ver qué pasará si ahora hago esto. Miren. Voy a poner la superficie de esta forma. El piso está aquí. Ahora, escuchen bien, ¿eh? Tengo una caja aquí con una masa 1, pero arriba de ella tengo otra caja pequeña. La masa 2. Y ahora, aquí yo tengo una cuerda, pero esta cuerda la estoy usando para poder bajar las cajas en la rampa y que no se vayan a ir abruptamente. Entonces aquí estoy usando una tensión y voy bajando la rampa, ¿sí? En este caso aquí voy a dibujar un monito, como si estuviera, él va bajando, pero está ejerciendo una fuerza con la cuerda para que las cajas no se vayan a ir de golpe hacia abajo, pero va bajando las cajas, nada más que las cajas van moviéndose hacia abajo de la rampa. ¿Cómo es la normal? Perpendicular a la igual. rampa. Sí, no, perpendicular a la superficie, ¿no? Lo voy a poner aquí arribita para no atravesar todas las cajas. Pero sé que eso si lo proyecto hasta abajo, pues va a estar perpendicular a la superficie gris. ¿Cómo sería el peso? Perpendicular al suelo. ¿Cómo está? Ajá. ¿Y a qué sería igual el peso total? Masa 1 más masa 2. ¿Así nada más? ¿Masa 1 más masa 2? Por gravedad. Por la gravedad, ¿no? Ambas, ¿no? Oh, sí. A ver. Esto es por la gravedad. Y ahí estaría el peso, ¿no? Ok, muy bien, ya tenemos eso. Ahora, la fricción, ¿hacia dónde iría si las cajas se están moviendo hacia abajo? A la derecha. A la derecha, pero inclinado, ¿verdad? Sí. O sea, así. Ajá. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Yo pensé Sí. que era al revés, Es al revés. porque el monito es el que está haciendo la fricción, ¿no? Para que no se caigan así de golpe, ¿no? Pues de hecho, las cajas son las que están haciendo la fricción sobre el piso porque las cajas se están moviendo hacia abajo. La fricción va en sentido contrario al movimiento del objeto. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 Porque dijimos que las cajas, realmente las cajas están bajando a cierta velocidad de ellas, ¿no? Hacia abajo. Entonces, acuérdense que el movimiento va hacia abajo, pues la fuerza de fricción responde al sentido contrario. Inmediatamente nada más es pensar hacia dónde se está moviendo el objeto. Hacia la izquierda, entonces la fricción es hacia la derecha. No, el objeto está moviendo a la derecha, entonces la fricción va hacia la izquierda. No, se está moviendo hacia abajo en una rampa, entonces la fricción va hacia arriba. No, se está subiendo a la rampa, entonces la fricción va hacia abajo, como lo hicimos en el inciso B aquí. A ver, ¿vamos bien o no? Sí, sí, sí. Ok, ahora, claro está que la persona está ejerciendo la tensión hacia arriba también, ella está tratando de detener las cajas, ¿sí o no? Aunque ella se está moviendo hacia abajo junto con las cajas, la tensión que está haciendo sus manos es hacia arriba, en dirección también a la fricción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ahora, les pregunto lo siguiente. Oigan, esta cajita, ¿cuál es la fricción? ¿Cómo puedo dibujar la fricción aquí sobre la superficie gris de esta cajita? No tiene como tal. No está, no, claro que no, porque no está rozando la superficie. Pero ¿dónde Ajá. existiría la fricción de ella? Arriba del M1. Exacto. ¿Y hacia dónde iría?
esa fricción? ¿Hacia arriba o hacia abajo, diagonalmente? ¿Hacia arriba? Hacia arriba. Porque el movimiento de la caja tiende a ser hacia abajo, ¿sí o no? También, ¿verdad? La Sí, cajita sí, sí. tiende a como quererse ir hacia abajo por la posición como está. Por lo tanto, la fuerza de fricción también. Nada más que aquí, vamos a hablar más adelante, que esa fricción que está sucediendo arriba entre la caja 1 y la caja 2 se le llama FS. FS, ¿por qué? Porque es fricción estática. Y la fricción cinética es la que está aquí abajo, entre la caja y la superficie, que la vamos a conocer como FK. Kinetic, ¿no? O cinetic, ¿no? La fricción cinética. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita nada más lo menciono para que se vayan dando una idea de todo lo que hay que tomar en cuenta, que es muy interesante, pero ahorita sí lo dejamos de una forma más sencilla, nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo la ven? ¿Sí se está tomando, sí se está agarrando la onda con esto que les estoy tratando de explicar? Sí, Bien importante. O sea, si estas bases las tenemos bien establecidas, pues todo lo que hagamos con nuestros análisis nos va a ir súper bien. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo voy a tratar de copiar el inciso D, ya nada más para concluir aquí con algo y hacer los puntos como conclusión más importantes. Imaginando que ahora tenemos aquí un inciso D, que sea nuestro inciso D, pero ahora que la fuerza esta que estamos ejerciendo, la tensión, estamos haciendo una tensión con un ángulo con respecto a la superficie, ¿no? O a la horizontal que en este caso sería paralelo a la superficie, que hay un ángulo. ¿Qué vamos a hacer con esa tensión? ¿Qué creen? Si aquí hay un ángulo. Porque hace ratito el dibujo en el C estaba paralelo a la superficie, ¿sí o no? La tensión. Aquí, ¿no? Está teniendo un ángulo. ¿Qué sucede con la tensión? ¿Tiene tensión en Y y tensión en X? Es correcto. Santo Dios, dices, ¡ay! Se pone la cosa más peligrosa, ¿no? ¿No? Tensión en X. ¿Y tensión en quién? en Y. ¿Cómo la ven? Estás hablando de ir descomponiendo todo lo que forme un ángulo, se descompone todo, tensión, fuerza, lo que sea. Muy bien, pues ya están listos para que les haga un examen, ¿cómo la ven? ¿Ya? Va, ahí les va el primer examen. No, no es cierto. No, aquí les voy a poner los tips. Número 1, ya para cerrar. La normal siempre es, ¿qué? ¿Paralela a la superficie? Sí. ¿Sí? Sí. Es perpendicular. ¿Ya ven? Ya les metí Ay, un gol. es cierto. Les metí un gol a todos. ¡Ah! ¿No? Bien. Eso. Donde descansa el objeto, ¿no? El objeto bajo análisis. Ok. Bueno, número 2. ¿El peso qué? Siempre es qué. Perpendicular Perpendicular. ¿Perpendicular a qué? al Al piso. suelo. Al suelo. Pero para que no se vayan aquí a revolver, voy a ponerle siempre es vertical y hacia abajo. Para que se acuerden de eso. Así, siempre. No importa si el plano es inclinado o no. No importando si si la superficie es inclinada. No importando si la superficie es inclinada. Ay, sí, pues sería en superficie inclinada. Entonces, bien importante eso. Número 3. La fuerza de fricción, ¿cómo es?
Siempre es opuesta ¿a quién? Al movimiento. Al movimiento, y es paralela ¿a quién? La Velocidad. a Ay, la superficie. ¿No? Siempre paralela a la superficie. Y ya para aquí dar el otro tiro de gracia para ya terminar con esto. A ver, se me está yendo y... si una fuerza o tensión están formando un ángulo con respecto a la superficie, ¿qué tenemos que hacer? Descomponerla en Exacto. X y Y. Se descompone en X y Y. ¿Cómo la ven? ¿Vamos bien? Y por ejemplo, aquí pondría yo, la gravedad es aceleración. Pero el peso es la fuerza, ¿qué dije? Gravitacional, ¿no? Es el producto de la masa por la gravedad. Para que tengamos cuidado de pensar que la gravedad es una fuerza, ¿no? La gravedad es un vector de aceleración, pero ya el peso es la fuerza gravitacional, que es el producto de la masa por la gravedad. ¿Alguna pregunta con todo esto? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿O no? Sí. Órale, pues. Mañana continuamos entonces, muchachos. Gracias a Sí. todos. Gracias a usted, profe. Espero que les haya servido el día de hoy esta sesión.